¿qué consideras que aportaron? Vaya, considero que la Constitución de 1857 fue una de las primeras constituciones liberales. Fue una de las que colocó el elemento que iba en contra de la Iglesia, derivado a que se implementaron las leyes de reforma y se plasmaron en ella, así como también fue una de las cuales se establece la libertad de expresión, y me parece que en ella se plasma la prohibición de títulos de nobleza, así como beneficios hereditarios, algo semejante. Solo eso es lo que puedo comentar acerca de la... Primeramente la Constitución de 1917 es la que está vigente hasta el día de hoy. Entonces considero que la estructura, más que nada, los 9 títulos, es algo de suma importancia. También lo que está fundamentado ahí como derechos y... Ay, se me va el nombre. Los puntos más importantes básicamente son lo que impulsó Juárez, la reforma laicista, el progresismo, la cuestión del liberalismo clásico. Hizo una separación, lo más fundamental fue la separación que hizo entre la Iglesia y el Estado, y básicamente hay quienes postulan que no fue una constitución, hay quienes postulan que fue nada más ley de reforma. Entonces lo importante ahí es sopesar las cosas y establecer cómo interpretarlo, ¿no? Pero yo creo que de las cuestiones más fundamentales es el laicismo, la educación, la separación entre el Estado y la Iglesia, y que hubiera una autonomía en los poderes, ¿no? Sabemos que existen 3 poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial, y no había una independencia entre los poderes, por consiguiente no había una autonomía en los mismos. Y creo que lo más importante fue eso, ¿no? El laicismo, el progresismo, el liberalismo clásico, la separación y la autonomía de los poderes. Pues les voy a hablar de la Constitución de 1917, una constitución con muchas particularidades. En este caso, una constitución fue hecha por un constituyente de 118 miembros. Básicamente consagra todas las luchas que se vivieron durante el 57 y el periodo del Porfiriato. Esta constitución engloba básicamente 3 aspectos fundamentales, que serían el artículo 3º, que nos engloba la educación laica y gratuita. Podemos encontrarnos en el artículo 130 constitucional, el cual nos va a hablar sobre la separación de la Iglesia y el Estado. Y nos vemos reflejados aquí en la separación de los derechos sociales de los trabajadores, que en ese entonces vemos reflejados desde la Constitución del 57 al 17. Encontramos plasmados en esta Constitución todos esos factores que hicieron hincapié en ese proceso y lapso de tiempo del 57 al 17. La separación de la Iglesia y el Estado, el reconocimiento de una educación laica y gratuita, y los derechos sociales que otorgan derechos a los trabajadores y a las personas sobre sus tierras. La Constitución de 1917 fue la primera que constituyó muchos derechos sociales, como es la libertad de expresión, la jornada máxima de 8 horas y la libertad de culto. Pues el 57 es una constitución de corte liberal y federal. Nos establece los principios de libertad, de asociación y portación de armas, al igual que nos reafirma la abolición de la esclavitud, de las penas de muerte, y nos reafirma al igual los principios de legalidad e irretroactividad. Compañeros, mi nombre es Juan Antonio Núñez Hernández y vengo a hablarles sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1857. Esta surge en febrero de 1856. Se reunieron los diputados del Congreso Constituyente para elaborar la Constitución. En los debates, algunos liberales moderados plantearon que solo la reforma de la Carta Magna de 1824, pero esta propuesta no prosperó. El resultado fue una nueva constitución que fue firmada por los diputados del Congreso el 5 de febrero de 1857.
La Constitución causó descontentos en el grupo conservador, pronunciándose en su contra al grito de religión y fueros, con el Plan de Tacubaya, en diciembre de 1857, en el que se declaró desconocer la Constitución de 1857, convocar un Congreso Constituyente para elaborar una nueva Constitución, dar continuidad de la presidencia de Confort, otorgándole amplias facultades para gobernar. Comonfort, convencido de que no era viable gobernar con la Constitución, se adhirió al plan, pero los propios conservadores lo desconocieron en enero de 1858 y partió a los Estados Unidos. Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia del país. En esta Constitución se dieron las garantías de libertad, igualdad, seguridad y propiedad, destacando la Ley Suprema de los Bienes Eclesiásticos. Establece un gobierno republicano, democrático, representativo y federal. Divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. El territorio se compone de 23 estados. Había la soberanía popular. Posteriormente se le incorporan las leyes de reforma, como la ley del matrimonio civil, la ley de circularización de cementerios, la de libertades de culto, la que se reduce el número de festividades religiosas, y la de la nacionalización de los bienes eclesiásticos. Mi nombre es Víctor Uriel Hernández Lara y el tema que les voy a hablar es acerca de las leyes de reforma y la intervención francesa. La Constitución de 1857 motivó diversos acontecimientos políticos violentos, ya que Comonfort la desconoció y en cambio aceptó el Plan de Tacubaya, en donde el general Zuloaga pedía suprimir la Constitución en vigor y crear una nueva. Por esta razón, Comonfort dejó la presidencia y el poder fue asumido por el presidente de la Suprema Corte de Justicia, el licenciado Benito Juárez, sin el apoyo del Partido Conservador, que reconoció como presidente de la República al general Zuloaga. Así da inicio la Guerra de Reforma, o Guerra de 3 años, que se llevó a cabo de 1858 a 1860, en la que surgen las leyes de reforma decretadas por Benito Juárez en Veracruz. Estas leyes de reforma eran la Ley Juárez, la Ley Lerdo y la Ley Iglesias. La Ley Juárez, o Ley de Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios, fue expedida por Benito Juárez el 23 de noviembre de 1855. Esta ley fue rechazada por el clero de México. La Ley Lerdo, o Ley de Desamortización de Fincas Rústicas y Urbanas, propiedad de corporaciones civiles y eclesiásticas, obligaba a las corporaciones civiles y eclesiásticas a vender casas y terrenos. Fue creada por Miguel Lerdo de Tejada, hermano de Sebastián Lerdo de Tejada. Fue expedida el 25 de junio de 1856. Por último está la Ley Iglesias, ley sobre derechos y obnesiones parroquiales. Prohibió el cobro de derechos, obnesiones parroquiales y el diezmo a las clases pobres. Fue promulgada el 11 de abril de 1857 por José María Iglesias. Este ordenamiento formó parte del primer grupo de leyes liberales del presidente Ignacio Comonfort. Con estas leyes se afectaba el poder de la Iglesia Católica, que por más de 3 siglos había tenido México participación en asuntos ajenos a la fe cristiana. En estas leyes destacan las de carácter económico, como la Ley de Nacionalización de los Bienes Eclesiásticos. Esta ley complementa la Ley Lerdo, de desamortización de los bienes de la Iglesia, con un cambio importante: los bienes ya no pasaban a manos de los rentistas. Un punto muy importante de esta ley fue la separación entre el Estado y la Iglesia, que era uno de los principales puntos por los cuales se luchaba en estas leyes. Otras son las de carácter social, en las que se establece el matrimonio civil, se funda el registro civil
y se determina la secularización de los cementerios. Esta cesaba en toda la República la intervención que había tenido el clero, tanto secular como regular, en la administración de los camposantos, panteones, bóvedas o criptas mortuorias. Todos los cementerios, de manera independiente de donde estuvieran, quedaban bajo la inmediata inspección de la autoridad civil. La responsabilidad de los cementerios era del Estado. De igual manera, reducen el número de festividades religiosas e imponen la libertad de cultos. Sin embargo, las leyes de reforma también tuvieron aspectos negativos, como la desamortización de las propiedades comunales de los pueblos. Favoreció al latifundismo laico, que es una explotación agraria de grandes dimensiones, y alcanzó su culminación en el Porfiriato. A pesar de esto, la reforma transformó trascendentalmente la estructura económica, social y política del país, y formó las bases del Estado moderno. No obstante, al triunfo de la reforma, Juárez no pudo restaurar el país de inmediato, debido a que en 1862 tuvo lugar la intervención francesa, por lo que solo hasta 1867, año en que ésta terminó, pudo dedicarse a reconstruir el país. Una vez que los liberales triunfaron en la guerra de reforma, se comenzó por la formación del gobierno y la Asamblea Legislativa declaró presidente constitucional a Juárez en junio de 1861. En este contexto, la reconstrucción económica fue prioritaria en dos aspectos. 1. La creación de la infraestructura económica sólida. 2. El saneamiento de las finanzas públicas. El erario carecía de recursos por tener que solventar los gastos del crecido ejército, 25,000 soldados, y a esto se aunaban la falta de un sistema hacendario y el pago de la deuda externa, la venta de los bienes de la iglesia nacionalizados y la reducción de los salarios de los burócratas. 2,000 empleados tampoco contribuyeron suficientemente a la reconstrucción. La deuda más grande era con Inglaterra. Por ello, Inglaterra, Francia y España, la alianza tripartita, se reunieron en la Convención de Londres el 31 de octubre de 1861 para definir las medidas a tomar en México. En este lugar acordaron que actuarían juntos para cobrar los adeudos. Inglaterra reclamaba 70 millones de pesos, Francia 27 y España 10, sin invadir o intervenir directamente en México, además de controlar las aduanas de Veracruz y Tampico para asegurar el cobro de las cantidades que se les adeudaban. En diciembre de 1861 y en los primeros días de 1862, los tres aliados desembarcaron en Veracruz, y enseguida sus representantes acordaron los tratados preliminares de la Soledad, 19 de febrero de 1862, en los que se comprometían, entre otras cosas, a no atentar contra la independencia, soberanía e integridad del territorio mexicano. Los franceses marcharon desde abril sobre el centro del país, pese a que el 5 de mayo de 1862, en Puebla de Los Ángeles, se derrotó a uno de los ejércitos más equipados y prestigiados de la época. Los franceses, reforzados con tropas al final del mismo año, lograron tomar Puebla el 17 de mayo de 1863 y la capital mexicana el 10 de junio del mismo año. La caída de México en manos de Francia debe comprenderse en el contexto del imperialismo capitalista y el objetivo de Napoleón III de establecer su dominio sobre América, mientras que los Estados Unidos de América se vieron envueltos en la guerra de sucesión entre los habitantes del norte y sur en el año 1861 a 1865. Asimismo, la doctrina de Monroe de América para los americanos no podía aplicarse. Las tropas francesas contaban además con el apoyo de la mayoría de los conservadores y algunos liberales que veían inútil la resistencia.
Algunas de las aportaciones que Juárez tuvo durante su mandato fue que se reglamentó el juicio de amparo, que protegía las garantías individuales frente al poder estatal. También se creó el Código Civil y el Código de Procedimientos. Entre otros, se introdujo el positivismo en México por medio de Gabino Barreda. Juárez permaneció en el poder hasta su muerte el 18 de julio de 1872. Fue sustituido por el licenciado Sebastián Lerdo de Tejada, quien permaneció en el poder hasta noviembre de 1876, año en que fue derrocado por el general Porfirio Díaz, quien encabezó el Plan de Tuxtepec. Compañeros, mi nombre es Ariana Márquez del Castillo y yo les voy a explicar el tema del porfiriato. El periodo del porfiriato estuvo a cargo de don Porfirio Díaz, un exitoso militar que después se lanzó a la candidatura para ganarla en nuestro país. Su mandato duró más de 30 años consecutivos. En 1877 el Congreso lo declaró presidente constitucional. En este primer periodo de mandato, Porfirio Díaz fue coherente conforme a las ideas que había planteado y que tanto había defendido. Impulsó una reforma de la Constitución en la que se introdujo el veto expreso a las reelecciones presidenciales consecutivas, y concluido su periodo pasó el testigo al general Manuel González en el periodo de 1880 a 1884. Durante el gobierno de González fue ministro de Fomento y gobernador de Oaxaca. Finalizado el mandato de González, Porfirio Díaz presentó de nuevo su candidatura y de nuevo salió electo. Tomó posesión del cargo el 1 de diciembre y 3 años más tarde promovió una enmienda para que fuera aprobada por el Congreso, el artículo 78 de la Constitución, la cual le acreditaba para una nueva reelección. En 1890 promulgó una nueva reforma de dicho artículo para hacer posible la reelección indefinida, lo que le permitió permanecer en el poder hasta 1911. Derechos fundamentales que tuvo el porfiriato destaca la reforma constitucional llevada a cabo en 1880, la cual buscaba incorporar el reconocimiento de las garantías individuales. La importancia que tuvo el constitucionalismo en el porfiriato era la división de poderes. El poder legislativo para la elección de diputados se introduce a la categoría del distrito político como base de elección, y si el distrito contaba con cierta cantidad de habitantes, tendría derecho a 2 diputados. Con ello, el Congreso del Estado quedaría integrado automáticamente con 22 diputados propietarios y sus respectivos suplentes. En atención a lo señalado por el artículo 25, ratificando la elección indirecta en primer grado, estructura que se mantiene en las siguientes reformas constitucionales de 1883 y 1892, de las cuales destaca la reforma de 1883, la cual atribuía a la atribución plasmada en el artículo 36, fracción sexta, a través de la cual el Congreso podía elegir entre los magistrados del Poder Judicial, uno que pueda sustituir al gobernador en caso de urgencia o falta súbita. Disposición contradictoria con el artículo 54 de la misma reforma constitucional, que introdujo al suplente del gobernador. Por su parte, el Poder Ejecutivo institucionalizaba un régimen concentrador de facultades en manos del gobernador. Se continuía en esta reforma constitucional en 1880, en donde un conjunto de atribuciones que otra correspondía al Poder Legislativo fueron adjudicadas directamente bajo la responsabilidad del gobernador, iniciando por la reforma al artículo 6, que en el párrafo 3 deposita como parte del Poder Ejecutivo al gobernador, junto con los secretarios de despacho, jefes políticos, ayuntamientos y juntas auxiliares. Las características más importantes y más relevantes que el porfiriato trajo al constitucionalismo destacan las siguientes. El Congreso de la Unión en 1887 aprobó una reforma constitucional que le permitía la reelección inmediata e indefinida, cuyo punto se incluyó en la Constitución promulgada en mayo de 1888.
Posteriormente, en 1891, se promulgó la Ley Reglamentaria de Educación, la cual comenzó a ser laica, gratuita y obligatoria, como actualmente se encuentra plasmada en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto ayudó a que más alumnos comenzaran a tener la educación básica. De otros aspectos más importantes fue que se dio el positivismo y contribuyó al avance de la instrucción pública. También se presentaron las bases y reglas de la educación pública. En el año de 1911, Porfirio Díaz tenía más de 80 años de edad y tuvo una enfermedad en las encías, padecía de sordera y también el agotamiento por la gobernatura. Fue entonces cuando Porfirio Díaz pensó en renunciar a la presidencia. Posteriormente, Díaz acordó renunciar y dejar en su lugar al entonces ministro de Relaciones Exteriores, Francisco León de la Barra. Es hasta finales del 25 de mayo de 1911 cuando la Cámara de Diputados exige la renuncia de Porfirio Díaz y nombra a León de la Barra como el nuevo presidente de la República Mexicana. Y fue así entonces como terminó la época del porfiriato después de más de 34 años de gobernatura. Mi nombre es Alexander Armelles Alvarado y del tema que les vengo a hablar es sobre la Revolución Mexicana que inicia en el año 1910 y finaliza en el año 1917. El conflicto armado que se dio entre 1910 y 1917 se inició como una lucha en contra de la perpetuación en el poder del general Porfirio Díaz, pero derivó en una guerra civil entre facciones que luchaban por la auténtica revolución. Diferentes grupos que tenían como bandera derechos políticos y sociales se unieron por ese objetivo, pero luego llevaron a cabo una guerra de guerrillas a lo largo de una de las épocas más convulsas para México, que dejó más de 1 millón de muertos. El general Porfirio Díaz pretendía perpetuarse como presidente tras estar 35 años en el cargo. Luego del que el presidente Porfirio Díaz resultara electo para un nuevo periodo presidencial 1910-1914, el ex candidato y líder liberal Francisco I. Madero lanzó el Plan de San Luis fechado el 5 de octubre de 1910 para derrocarlo. Su lema principal fue sufragio efectivo, no reelección, y reivindicaba derechos laborales y la repartición de tierras que buscaban grupos sociales contrarios a Díaz. En su plan de acción está una convocatoria a la lucha armada. El 20 de noviembre, desde las 6 de la tarde en adelante, todos los ciudadanos de la República tomarán las armas para arrojar del poder a las autoridades que actualmente les gobernaban. El movimiento de Madero sentó las bases de la no reelección presidencial en México hasta la actualidad. La lucha armada hizo surgir a otros líderes revolucionarios que acompañaron la causa de Francisco I. Madero, entre otros Emiliano Zapata en el sur del país, así como Francisco Pancho Villa. Su nombre real era Doroteo Arango, Álvaro Obregón y Pascual Orozco en el norte. La presión revolucionaria tuvo éxito y Porfirio Díaz firmó su renuncia a la presidencia el 25 de mayo de 1911, dando fin a 35 años de gobierno y abriendo paso a nuevas elecciones. Díaz abandonó el país luego de 35 años en el cargo y murió en el exilio en París. Francisco I. Madero ganó la votación y asumió la presidencia de México el 6 de noviembre de 1911, en el que se consideraba la primera elección democrática en 30 años. Aunque el movimiento logró la remoción de Díaz, el nuevo gobierno no dio pronta respuesta a las demandas revolucionarias populares. La lucha por el poder. Para combatir a Huerta, llamado el usurpador, una reorganización de fuerzas revolucionarias del norte llevó a la creación del ejército constitucionalista al mando de Venustiano Carranza. Con el Plan de Guadalupe, enfocó la lucha revolucionaria contra Huerta hasta lograr que el presidente golpista deje el poder en julio de 1914 y Carranza asuma el gobierno.
Victoriano Huerta se fue al exilio a Estados Unidos luego de presentar su renuncia. La Convención de Aguascalientes entre líderes revolucionarios llevó al desconocimiento de Carranza como presidente, por lo que nuevamente se abren dos grandes bandos, los convencionistas y los constitucionalistas. Carranza, quien se hace llamar líder máximo de la revolución, traslada su gobierno a Veracruz, mientras que los convencionistas nombran a Eulalio Gómez como presidente. A partir de entonces vino una guerra de guerrillas. Las luchas armadas entre los bandos, en las que se da el grueso de las muertes. La Constitución de 1917. La balanza finalmente se inclina hacia las fuerzas de Carranza, quien desde septiembre de 1916 convocó un Congreso Constituyente para redactar una nueva Carta Magna del país. Los constituyentes, electos por votación populares a finales de ese año, trabajaron en un plano de reunificación de las causas revolucionarias hasta comienzos de 1917. Venustiano Carranza resulta ser el líder revolucionario triunfador, con el gobierno bajo su mando hasta 1920. Luego de ser votada el 31 de enero, la nueva Constitución es promulgada el 5 de febrero de 1917, marcando lo que se considera el fin de la Revolución Mexicana. Pero la lucha violenta por el poder no terminó ahí. Por las fricciones entre bandos, desembocó en el asesinato de los líderes revolucionarios: Zapata, 1919, Carranza, 1920, Villa, 1923 y Obregón, 1928, entre otros. Sin embargo, las bases del Estado moderno mexicano se establecen con la nueva Carta Magna. Bueno, compañeros, el siguiente tema que les vengo a hablar es sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Esta Constitución es la que actualmente nos rige y en la que se incluyeron las demandas planteadas por Madero en el Plan de San Luis, en el Plan de Ayala, enarbolados por Zapata, y el Plan de Guadalupe, con Carranza a la cabeza, en los que se manifestaba la sed de justicia social, política y económica del pueblo, merced a la cual se incluyó la Ley de Reinstitución y Dotación de Ejidos de 1915. El Congreso Constituyente se reunió el 1 de diciembre de 1916 en Querétaro, y ahí surgió la Constitución del 5 de febrero de 1917, que en su parte es dogmática. Contiene las garantías individuales del artículo 1 al artículo 29 constitucional y las garantías sociales de educación, reforma agraria y derecho laboral en el artículo 3, 27 y 123 constitucional respectivamente. Los derechos referentes a la población mexicana por nacimiento y naturalización en el artículo 30, 31 y 32 constitucional, y a los extranjeros en el artículo 33. Establece también la división del territorio en 31 estados y un distrito federal en el artículo 42 al 48 constitucional. Define al gobierno como una república representativa, democrática y federal en el artículo 40, y lo divide conforme al artículo 49 el legislativo integrado por la Cámara de Diputados y Senadores del artículo 50 a 79 constitucional, ejecutivo constituido por el presidente de la República y un cuerpo de colaboradores del artículo 80 hasta el 93, y judicial formado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los tribunales de un circuito unitarios y colegiados, los juzgados de un distrito y una judicatura federal del artículo 94 al 107, así como todo lo relativo a las entidades federativas del artículo 115, 116, 117, 118 y 124,
y el municipio libre en el artículo 115. Mi nombre es Rosario Isabel Hernández Lara y les voy a hablar del tema de Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Álvaro Obregón, un militar y político mexicano que participó en la Revolución Mexicana y fue presidente de México del 1 de diciembre de 1920 al 30 de noviembre de 1924. Durante su mandato intentó concluir el proceso de pacificación nacional de Adolfo de la Huerta y comenzó la repartición de tierras entre los campesinos del Estado de México y Morelos como parte de su reforma social. Francisco Plutarco Elías Campuzano, mejor conocido como Plutarco Elías Calles, fue un político y militar mexicano, presidente de los Estados Unidos mexicanos en el cuatrienio de 1924 a 1928, figura clave en la historia de México. En el apogeo de su carrera, fue denominado como el jefe máximo de la revolución. La política de Calles durante su presidencia estaba enfocada en la reconstrucción nacional mediante el establecimiento de un Estado fuerte, apoyado de la ideología populista y basado en el principio de conciliación de sectores. Con Calles se logró un ajuste económico y de instituir un nuevo orden político. Entre 1926 y 1927 trasciende la etapa histórica conocida como la Guerra Cristera, caracterizada por el presidente Plutarco Elías Calles, donde se efectuó un conflicto armado entre gobierno y milicias de laicos, presbíteros y religiosos católicos que resistían la aplicación de legislación y políticas orientadas a restringir el poder y la participación de la Iglesia Católica sobre los bienes de la nación, así como en procedimientos civiles. El 14 de junio de 1926, el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles Campuzano expidió una ley adicional en la que fue publicada el 2 de julio del mismo año, en la que se limitaba el número de sacerdotes en cada entidad y donde se establecía que todos los sacerdotes del país debían registrarse con cada presidente municipal y solamente podrían ejercer sus funciones quienes tuvieran una licencia otorgada por el Congreso de la Unión o el Congreso del Estado correspondiente. Esta ley efectivamente no solamente no separaba la Iglesia y Estado, sino que superditaba la primera al segundo, el cual mediante ella adquiría carta blanca legal para inmiscuirse su antojo en los asuntos estrictamente internos de las iglesias, la católica en particular. La nueva legislación estableció la creación de un banco único de emisión, que sería el Banco de México, inaugurado el 1 de septiembre de 1925 y era administrado por consejo integrado por industriales, comerciantes, banqueros y políticos de peso en el país y estaba presidido por Manuel Gómez Morín. El Banco de México, cuyo mayor accionista era el gobierno, se creó con el propósito de establecer un régimen bancario orientado a una economía social de base nacionalista. Estaba facultado para efectuar las siguientes funciones específicas. 1. Emisión de billetes. 2. Regular la circulación monetaria en el país, los cambios sobre el exterior y la tasa de interés. 3. Redescontar documentos de carácter mercantil. 4. Hacerse cargo del servicio de tesorería del gobierno. 5. Con las limitaciones que la ley respecta. Efectuar las operaciones bancarias que se competen con los bancos de depósito y descuento. Otra institución de crédito creada por el gobierno de Calles fue el Banco de Crédito Agrícola, inaugurado en febrero de 1926, cuyo proyecto se debió a Manuel Gómez Morín. El propósito de la fundación de este banco partía del supuesto de que en buena medida ya había sido realizada la reforma agraria y se constituía para hacer préstamos de avio, refraccionarios o inmobiliarios. Además, Gómez Morín buscaba que esta institución sirviera para
fomento, reglamentación y vigilancia del funcionamiento de las sociedades de crédito regionales. Los trabajos que Pani hizo con la economía mexicana dieron buenos resultados. En medio año los depósitos aumentaron un 22% y a finales de 1925 se logró un superávit de 21 millones de pesos, a pesar de que la creación del Banco de México requirió la inversión de poco más de 50 millones de pesos del ahorro estatal. La deuda externa fue otro de los problemas importantes que Calles se enfocó en tratar. En octubre de 1925, cuando la reorganización bancaria de Pani había inspirado cierta confianza en los acreedores foráneos, se logró un nuevo convenio con Thomas Lamont, que permitió refinanciar la deuda externa. Este convenio corregía el anterior firmado por Adolfo de la Huerta y Thomas Lamont, en su aspecto fundamental, ya que liberaba al gobierno mexicano de pagar la deuda ferrocarrilera a manos privadas, lo que el gobierno de Calles se quitaba los problemas económicos y laborales que aquejaban al sector ferrocarrilero. Hola compañeros, mi nombre es Abigail Osra Vicente y del tema que les voy a hablar es de la época del maximato y el cardenismo. Este periodo se caracterizó por la influencia de Plutarco Elías Calles en el gobierno y el cual se le dio el nombre de jefe máximo de la revolución. De ahí que se le diera el nombre de maximato a este periodo. Emilio Portes Gil fue presidente interino de México tras el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón. Su periodo presidencial duró del 1 de diciembre de 1928, fecha que debía de iniciar el gobierno de Obregón, hasta el 5 de febrero de 1930. Fecha en que dio inicio el mandato presidencial constitucional Pascual Ortiz Rubio. Su presidencia se vio influida fuertemente por Plutarco Elías Calles y se llegó al punto en que él escogió a los miembros del gabinete presidencial, a pesar de lo cual Portes Gil pudo llevar a cabo sus propios proyectos políticos en el país. El 3 de marzo de 1922 inició la rebelión escobarista contra la publicación del Plan de Hermosillo, que acusaba a Calles de la muerte de Obregón. Se declaraba en contra del gobierno de Portes Gil y proclamaba como presidente al general José González Escobar. Entre las principales acciones durante su presidencia puede contarse la creación del Partido Nacional Revolucionario, el 4 de marzo de 1929, y la organización de las elecciones presidenciales de 1929, en las que los principales contendientes fueron José Vasconcelos y Pascual Ortiz Rubio. Pascual Ortiz Rubio fue presidente constitucional de México de 1930 a 1932. Obtuvo el cargo en las elecciones presidenciales extraordinarias de 1929. Durante su gobierno hizo frente a las repercusiones de la crisis económica mundial iniciada en 1929. Se redactó la doctrina Estrada, la cual dice que México no debe juzgar ni para bien ni para mal los gobiernos ni los cambios en el gobierno de otras naciones. Y se promulgaron la Ley Federal de Trabajo, la Ley de Crédito Agrícola y el Código Penal. Igualmente, México se hizo miembro de la Liga de las Naciones, amplió la red telefónica del país y ratificó la libertad de cultos. Su elección estuvo plagada de irregularidades, fue muy disputada y existen dudas sobre la veracidad de los resultados oficiales que permitieron a Ortiz Rubio convertirse en presidente. Tras 2 años de mandato presentó su renuncia y es, hasta la fecha, el último presidente de México que ha renunciado a su cargo. Abelardo Rodríguez ocupó el cargo desde 1932 hasta 1934. Fue el sustituto de Ortiz Rubio tras su renuncia.
Durante su gobierno se empleó una política económica que favoreció el desarrollo de la industria y el comercio. Se trazaron carreteras México, Nuevo Laredo, Puebla, Tehuacán y Morelia, Guanajuato. Se promulgaron la Ley de Nacionalización y Naturalización, el Código Sanitario y la Ley Orgánica de los Tribunales Federales, entre otras. También se estableció el salario mínimo, se reformó la Ley de Patrimonio Ejidal, envió al Congreso de la Unión la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de México. Le fue otorgado el control total de cambios al Banco de México por decreto el 2 de mayo de 1933 y fue inaugurado el Palacio de Bellas Artes. La historia señala que Abelardo siempre estuvo influenciado por Plutarco Elías Calles, quien le exigió que sujetara al clero haciendo cumplir la ley de cultos. Se dice que la política de Abelardo fue contradictoria debido a que reformó el artículo 3 de la Constitución mexicana el 10 de octubre de 1934 e implantó una educación socialista, pero también condenó el movimiento obrero, de inspiración comunista, acusándolo de adoptar ideas exóticas. Cambió el nombre de la Secretaría de Industria, Comercio y Trabajo por el de Secretaría de la Economía Nacional, pasando a depender de dicha secretaría el Departamento de Estadística Nacional. La influencia de Calles sobre la vida política del país dio origen a que las personas que ocuparon la presidencia de la República durante estos años fueran considerados meros títeres cuyas decisiones no eran propias, sino que respondían al modo en que Calles manejaba los hilos de la política. Sin embargo, no está del todo claro hasta dónde llegó realmente su poder personal y en qué consistía. Las fuentes escritas de aquella época muestran, debido a los intereses partidistas o de grupo, opiniones divergentes. Por un lado, la leyenda negra, promovida por el sector católico principalmente, de que Calles poseía una influencia siniestra que difundía temor entre el pueblo. Por el otro, la versión que muestra al jefe máximo como el patriarca intachable y bondadoso que sus seguidores quisieron ver siempre en él. Lázaro Cárdenas del Río fue un general y estadista mexicano, presidente de México del 1 de diciembre de 1934 al 30 de noviembre de 1940. Destacó, entre otras acciones de gobierno, por la reforma agraria y la creación de los ejidos en el sector agropecuario mexicano, por la nacionalización de la industria petrolera, por haber brindado asilo político a exiliados españoles durante la Guerra Civil Española. A su vez, por haber consolidado las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo. El cardenismo se caracterizó por ser un gobierno nacionalista y de izquierda. Creía en un Estado fuerte, capaz de profundizar las reivindicaciones populares que habían motivado la lucha armada durante la época revolucionaria. La economía, en ese sentido, constituía una de las principales preocupaciones. Durante el cardenismo se nacionalizaron diversas empresas extranjeras, entre ellas las petroleras y las de ferrocarriles. Además, se modificó la ley agraria, se ampliaron las carreteras y aumentó el gasto público. El gobierno implementó un modelo educativo abiertamente dirigido a una educación laica, en abierto combate contra el fanatismo y los perjuicios. Este modelo educativo, que se denominó socialista, reflejaba una idea del país más moderna, justa y equitativa. ¿Cómo no atinaste? Otro.
sí, burro! Mames. Chamaco cochino. Mi nombre es Rosario Isabel Hernández Clara y les voy a hablar sobre el tema de... Mi nombre es Rosario Isabel Hernández Clara. Mi nombre es Rosario Isabel Hernández Clara y les voy a presentar el tema de... El aula 12 y el 9 están vacíos. Van a decir que no sé nada realmente. ¿Cuáles son las aportaciones más importantes que tiene la comunicación del 57? ¿Cuál es el contenido más importante que según usted, a su criterio? Van a grabar. La pregunta es, ¿cuáles son los puntos más importantes que ustedes se contempla la Constitución de 1927? A ver, dígalo.